Bienvenidos a esta videotutoría número 8, donde seguiremos desarrollando el capítulo de circunferencias. Dentro de los contenidos a trabajar, hablaremos sobre la longitud de la circunferencia, la longitud de un arco, el área del círculo, figuras circulares y al finalizar tendremos problemas y ejercicios de aplicación. Recordemos que uno de los números más conocidos en la historia humana es pi. El pi corresponde a la relación que existe entre la longitud de la circunferencia C y su diámetro D. Es decir, que ese pi es, como dice acá, C entre D igual pi. La longitud de la circunferencia es equivalente al perímetro del círculo. Entonces yo puedo decir, voy a calcular la longitud de la circunferencia o puedo decir, voy a calcular el perímetro del círculo. Como la circunferencia entre el diámetro es igual a pi, entonces haciendo aquí un poquito de álgebra nos quedaría que circunferencia es igual a diámetro por pi, pero sabemos que el diámetro es la unión de dos radios, entonces esto se convierte en 2 por radio por pi. Y nos quedaría de esta forma, 2pi por r. Esta es la fórmula de la longitud o la que vamos a utilizar para la longitud de la circunferencia. Veamos acá algunos ejemplos. Dice, Armando necesita calcular la longitud de la circunferencia de unos objetos que encontró en su casa. Veamos que tiene una llanta con diámetro, dice 17 pulgadas. A partir del diámetro ya podemos calcular el radio. Recordemos que el diámetro es la unión de dos radios. Entonces, si su diámetro es 17, pues su radio debería ser la mitad. En este caso, su radio debería ser 8.5 pulgadas. Entonces, la circunferencia o la longitud quedaría de esta manera. 2 por pi por ese radio que nos dio 8.5. Y eso nos daría 17 pi pulgadas. Y así le calculamos entonces la longitud de la circunferencia a la llanta de Armando que él necesitaba calcular. Siguiendo con la misma idea, tenemos acá una lata. Dice que la lata tiene diámetro 8. De la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, si el diámetro es 8 y el diámetro es la unión de dos radios, su radio mediría 4, o sea, la mitad. Por lo tanto, la longitud de la circunferencia quedaría 2 por pi por ese radio 4. Y 2 por pi por el radio 4, eso es 8. 8 pi. Otro ejemplo es este. Dice que tengo un vaso con radio 2.5 centímetros, pero acá sí me dan el radio, ya no me dan el diámetro. Cuando me dan la medida del diámetro, debo sacarle la mitad para poder considerar cuál es el valor del radio. Pero si ya me dan el valor del radio, entonces ya podemos calcular la fórmula. Esto quedaría 2 por pi por el radio que es 2.5 y eso al final nos da un resultado de 5 pi. Entonces, acá tenemos el cuarto ejemplo. Dice que Armando sabe que entre sus objetos hay un CD. Pero vean que es diferente. Acá nos dice que ya él sabe que la longitud de la circunferencia de ese CD es 12 pi. Lo que necesita ahora averiguar es el radio. Entonces es un ejercicio un poco distinto al anterior porque en los anteriores o nos daban el diámetro o nos daban el radio. Acá ya nos aseguran cuánto es la longitud de la circunferencia. Entonces, más bien, no debemos evaluar
en la medida del radio, sino más bien despejar para encontrar el radio. En este caso se aplicaría entonces la fórmula circunferencia o longitud de la circunferencia, que es 12pi igualado a 2pi por el radio. El radio que vamos a despejar nos quedaría así, 12pi entre 2pi, 12 entre 2 nos da 6 y 6 sería el radio. Recuerden que por ley de cancelación el pi se cancela acá y nos queda solo 6. 6 es el valor del radio de ese CD que tenía Armando entre sus objetos. Veamos otros ejercicios. Dice, en una circunferencia, una cuerda de 12 centímetros dista del centro, 5 centímetros. Determine la longitud de la circunferencia. ¿Qué es una cuerda? Bueno, acá tenemos en el dibujo, tenemos una circunferencia. La cuerda sería esta. Recuerden que la cuerda no pasa por el centro porque la que pasa o el que pasa por el centro es el diámetro. La cuerda sería esta que mide 12. Dista del centro, es esta distancia que hay de acá de la cuerda del centro, 5. Y debemos encontrar entonces la longitud de esta circunferencia. Pero para encontrar la longitud de esta circunferencia necesitamos el valor de este radio de la circunferencia. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, si la cuerda mide en total 12 y solamente vamos a utilizar la mitad, entonces este cateto de abajo sería 6. Ya tenemos que el valor de un cateto es 5 y del otro cateto es 6. Y por medio del teorema de Pitágoras, que ya lo conocemos porque lo hemos desarrollado bien en este curso, podemos encontrar el valor del radio, que es correspondiente a la hipotenusa. Y entonces nos quedaría la raíz de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, que eso sería raíz de 61, la medida del radio. Como ya podemos conocer el radio, ya podemos calcular la longitud de la circunferencia, que recuerden que la fórmula era 2 por pi por ese radio que acabamos de encontrar, que es raíz de 61. Y esto nos da 2 raíz de 61 por pi. Lo podemos dejar así, o si queremos pues ver en decimales cuánto es, podemos cambiar el valor de pi, que es aproximadamente 3,14, y nos daría 49,05 la longitud de la circunferencia. Un valor aproximado porque el 3,14 sabemos que es un número irracional y por lo tanto tiene una expansión infinita. ¿Qué es la longitud del arco de una circunferencia? La longitud de cualquier arco se puede determinar con esta fórmula. Pi por radio por el ángulo. Esto es este n entre 180. R sería el radio de la circunferencia, que ya sabemos que parte del centro a cualquier lado de la circunferencia. N es la medida del arco, que como les dije, tiene que ser un ángulo porque está medido en grados. Y ese arco mide igual que el ángulo central que lo subtiende. Por ejemplo, dice, determine la longitud de AB en una circunferencia que tiene un ángulo de 60 y un diámetro de 6. Si ya conocemos el ángulo central y ya sabemos que es un arco que va desde A hasta B, véanlo acá, de A hasta B, esta es la longitud del arco, necesitamos la medida del radio y este ángulo central que lo subtiende. Si entonces el ángulo central es 60, ya conocemos el ángulo, y si el diámetro es 6, el radio sería 3. Por lo tanto, aplicando la fórmula de la longitud del arco, quedaría ese ángulo que lo subtiende, que es 60, por el 2 por pi por el radio, que es la longitud del la longitud de la circunferencia, entre 360. Y eso nos da pi, la longitud del arco.
Dice el siguiente ejercicio. Aproxime el valor de un ángulo central si la longitud de largo que subtiende mide 4.05 centímetros y el radio mide 4 centímetros. Vean que ahora acá lo que vamos a buscar es la longitud del arco. El ángulo central, disculpen. Aquí lo que vamos a calcular, lo que vamos a aproximar es el valor del ángulo central. Muy bien. Entonces, para encontrar el valor del ángulo, utilizamos cualquiera de las dos fórmulas. En este caso voy a emplear la de la longitud del arco. Si la longitud del arco tiene fórmula pi por r por n entre 180, entonces podemos ir sustituyendo. Aquí nos quedaría en la longitud del arco es 4,05, lo igualamos a pi por r, o sea, por el radio que es 4, decía el ejercicio, por n, que es el ángulo que andamos buscando, que es el que lo subtiende, entre 180. Y toda esta álgebra se resuelve y nos da n aproximadamente 58 grados. Y así podemos aproximar el valor del ángulo central conociendo ya la longitud del arco. Entonces ahí tenemos la conclusión. Por lo tanto, la medida del ángulo central es 58 grados. Entonces vean que son dos conceptos diferentes. Uno es calcular la longitud de la circunferencia, que tenía fórmula 2pi por r, y otra cosa es calcular la longitud del arco de la circunferencia, que tenía fórmula pi por r por n entre 180. Entonces hay que tener cuidado con estos dos conceptos. Ahora vamos a ver el área del círculo. El área de un círculo corresponde al número al que se aproximan las áreas de los polígonos regulares inscritos, conforme aumenta el número de los lados de los polígonos regulares. Al determinar el área de una región circular de radio R, vamos a utilizar la fórmula pi por r al cuadrado. Note que como el área está en términos del radio, entre mayor sea el radio, mayor será el área. Dice el ejemplo. Si la longitud de una circunferencia es 36 pi, ¿cuál es el área del círculo determinado por esta circunferencia? Como me están ya diciendo que la longitud de la circunferencia es 36 pi, vamos a trabajar con la fórmula de la longitud de la circunferencia. Esto nos quedaría que 36 pi es igual a 2 por pi por r. Recordemos que esta es la fórmula de la longitud de la circunferencia. Despejando el radio, el 2pi pasaría a dividir. Cancelamos el pi, la ley de cancelación, y esto nos da 36 entre 2, 18. 18 es el valor del radio. Con ese valor del radio, ahora sí, podemos calcular el área. Recordando que la fórmula del área era pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 18, que nos acaba de dar anteriormente, al cuadrado. Y eso nos da una área de 324 pi. Si lo queremos en decimales, pues sería aproximadamente 1017,36 el valor del área del círculo. Recuerden que el área, y eso lo hemos mencionado, pues se da en unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces aquí quedaría en centímetros cuadrados.
Vamos a este otro ejercicio. Dice, ¿cuál es el área del círculo de la figura 4.52, que es esta que tenemos acá? Si de P a R mide 16 y es perpendicular a OQ. Vean que, como me está pidiendo el área del círculo, recuerden que yo debo enfocar el ejercicio a encontrar el radio de la circunferencia. Porque el área del círculo depende de la medida del radio de este. Por lo tanto, si tiene, o la medida de la cuerda, porque eso es una cuerda, desde P hasta R es 16, y la dividimos en dos partes iguales, pues cada una de estas partes mediría 8 y 8. Ya tenemos entonces dos catetos que serían 6 y 8. ¿Qué me faltaría? El radio o este, que es el más largo. ¿Cuál es el valor de este? Bueno, aplicando de nuevo el teorema de Pitágoras, nos quedaría que x al cuadrado es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto resuelto nos da un radio de 10. Y esa es la medida de este lado OR, que corresponde al radio, porque es el que está frente al ángulo de 90. Recuerden que se llamaba la hipotenusa. Y ya podemos calcular entonces el área. Como el radio es 10, entonces la medida del área es pi por radio al cuadrado. O sea, pi por 10 al cuadrado. Que esto nos daría un total de 100 pi. Si lo queremos aproximar un poquito más, podríamos multiplicar a 100 por 3,14, que nos da en conclusión una área de 314 centímetros al cuadrado. Vean que esto es cuestión de dominar cada una de las fórmulas, entender que no es lo mismo que me pidan la longitud de la circunferencia a que me pidan la longitud del arco, a que me pidan el área. En la longitud de la circunferencia vamos a depender del valor del radio, lo mismo que en el área. Pero en la longitud del arco, aparte de depender del radio, también dependemos del ángulo central que subtiende al arco. En esta tablita resumen, entonces les coloco las tres fórmulas que deberíamos dominar para los ejercicios de este siguiente cuestionario y que les puede ayudar pues bastante, ¿verdad? Para identificar y separar cada una de las tres fórmulas. Muy bien. Veamos un poquito sobre el tema de figuras circulares. Vamos a empezar explicando lo que es el sector circular. Lo que me gusta es que las representaciones, los dibujos, las representaciones y los dibujos ayudan bastante. Vean que acá tenemos una representación muy clarita de lo que es un sector circular. Dice que es la porción de un círculo limitada por dos radios y el arco entre ellos. Vean acá, ¿verdad? Que tenemos un radio, otro radio y la sección que está limitada entre ellos. Note que al trazar dos radios se van a determinar dos sectores circulares. Vamos a tener un sector circular más grande, que sería el mayor, y uno más pequeñito, que sería el sector circular menor. Para calcular el área de un sector circular, la fórmula sería esta: pi por el radio al cuadrado, que ya vimos que es el radio que lo limita, por n, que n corresponde al ángulo que lo subtiende, en 360. Este n es el ángulo central que se generaría como acá, en el centro. ¿Ok?
Veamos algunos ejemplos y vamos a ir aplicando la fórmula del sector circular para que vayamos entendiendo cómo es que se calcula. Dice, Pablo está decorando la rueda de una carreta típica. Vean ahí. Ahí tenemos la rueda, en la cual requiere pintar un sector de color amarillo. Si el radio de la carreta es de 2 metros y el ángulo central es 83 grados, determine el área que debe pintar. Entonces, acá nos dice, nos asegura que Pablo va a pintar un sector y nos dan los valores que necesitamos, que es el del radio y el del ángulo. Entonces dice que de esta manera, conociendo ya estos valores, podemos hacer el cálculo del área. Quedaría pi por radio al cuadrado. Radio nos dijeron que el radio de la carreta era 2. 2 al cuadrado por n, o sea, por el ángulo central, que en ese caso fue 83. Y esto nos da en total 2,89 metros al cuadrado. Dice el siguiente ejercicio. Calcule el área del perímetro de un sector circular cuyo radio mide 4 y el ángulo central mide 60. Ya conocemos cuál es el radio y ya conocemos cuál es el ángulo central, por lo tanto no tenemos que despejarlo ni nada. Nada más nos corresponde sustituir los datos en la fórmula. Entonces quedaría pi, bueno, el área sería pi por radio al cuadrado, o sea, por 4 al cuadrado, por el ángulo central que es 60, entre 360. Eso nos da 8 tercios pi, que si lo pasamos a decimales nos da aproximadamente un área de 8,37 centímetros al cuadrado. Ya tenemos el área. ¿Qué otra cosa nos piden? El perímetro del sector circular. ¿Qué correspondía al perímetro? ¿Qué era el perímetro? Bueno, recuerden que el perímetro era lo mismo que la longitud o la suma el perímetro del sector, ya no dije nada. El perímetro del sector sería calcular al final lo que nos dé la longitud del arco más el valor de los radios, ¿verdad? Porque si vamos a calcular el perímetro del sector, me voy a devolver para que lo entendamos por acá. Y nos dicen que este radio medía 4 y este radio mide 4 y yo logro calcular el área del sector, entonces ya puedo calcular todo el perímetro, que es la suma de todo este borde, sumando la longitud del arco más un radio más el otro radio, ¿ok? Ya tenemos el área del sector circular, ahora ya podemos calcular la longitud del arco. La longitud del arco entonces nos quedaría, como ya sabemos, pi por radio, que el radio era 4, por el ángulo que lo extiende, que es 60, o el central, entre 180. Y esto nos da una longitud de arco de 4,19. Entonces el perímetro sería 4,19 más 4 del radio, más otros 4 del otro radio. En total es aproximadamente 12,19 centímetros. Okay. Dice, María Julia lleva una pizza de 40 centímetros de diámetro y la corta en pedazos congruentes, iguales de 30 grados. El ángulo, digamos, del corte. Determine cuál es el área de cada trozo. En este caso, si ustedes, pues, pueden observar el corte de una pizza,
cuando uno corta una pizza, pues le queda un sector circular. Si el diámetro de la pizza es 40, lo primero que podemos hacer es encontrar el radio. Ya sabemos que sería 20. Y además, conocemos la medida del ángulo central, que sería 30. Por lo tanto, solo nos queda sustituir la fórmula del área. Quedaría así. Pi por R a la 2 por N, o sea, pi 30 al cuadrado, por 20 al cuadrado, que sería el radio, por 30 de ángulo entre 360. Y esto nos da un sector circular o una área en cada una de las pizzas de 104,67 centímetros al cuadrado. Vean que si yo logro determinar el radio del ángulo, pues ya lo tengo todo, ¿verdad? Si me dan el diámetro, como hemos visto desde un principio, pues siempre debo sacarle la mitad. Ya quedando claro cuál es el sector circular, pues tenemos acá la definición del segmento circular. Para que nos quede bien ilustrado, tenemos una imagen. Ahí está. Vean ahí. Dice que en la imagen o en la figura se muestra un segmento circular, como puede observar. Un segmento circular corresponde a una región que está limitada por una cuerda. En este caso, vean que la cuerda es de A a B. Y el arco que la subtiende. Vean que el arco que la subtiende, pues sería este, desde el A hasta el B. Entonces, este sector que está aquí como de color gris, entre la cuerda y el arco, es lo que se llama el segmento circular. El área del segmento circular es igual al área del sector circular menos el área de este triángulo. Eso es como si ustedes lo que hicieran sería, digamos que tengo todo este segmento circular, perdón, todo este sector circular, disculpen, era todo, y ustedes le recorten este triángulo, se lo quiten, se lo borren. Entonces, si yo logro, digamos, por ejemplo, determinar que el sector circular todo es 50, se me ocurre, y este triangulito nos da 20, y yo se lo quito, o sea, lo borro para que quede solo la parte gris, simplemente nada más restamos el área del sector circular que nos dio, no sé, 50, menos el área de ese triángulo que digamos que nos dio 20. Eso nos daría 30. Entonces lo que hay que hacer es una resta que simboliza como recortar acá el triangulito, ¿verdad? Como la misma idea. Por lo tanto, la fórmula quedaría así. Área del sector circular menos el área de, el área del sector circular, le tengo que restar el área del triángulo. En este caso, el triángulo es el triángulo OAB y eso nos daría el área del segmento circular. Veamos algunos ejemplos. Dice, calcular el área del perímetro del segmento circular dado. Y acá tenemos la imagen del segmento circular. Para calcular el área, recuerden, primero vamos a tener que calcular el área de todo el sector circular, luego el área del triangulito y los restamos al final, ¿ok? Entonces empecemos. Para poder obtener el área del sector circular, tenemos un radio de 5, como pueden observar acá, y tenemos un ángulo central que lo subtiende, que es 96 grados. Por lo tanto, el sector circular quedaría así. Pi, que es 3,14, por radio al cuadrado, que es 5 al cuadrado, por el ángulo, que es 96, entre 360, y eso nos da 20,93 centímetros al cuadrado. Ese es el área del sector circular. Luego, para el área del triángulo, vean que el triángulo
podemos calcular el área por algo que se llama la fórmula de Herón. Recuerden que ¿qué necesito calcular para la fórmula de Herón? Bueno, primero necesito calcular el perímetro de este triángulo. Recuerden algo muy, muy importante. Vean que si este radio mide 5, este otro radio también medirá 5. Y dice que la cuerda, todo esto mide 8. Entonces, primero calcularemos el perímetro, que sería sumar 5 más 5, que eso es 10, más 8, que es 18. Ya tenemos el perímetro de ese triángulo. Le calculamos la mitad para encontrar el semiperímetro, que la mitad sería 9. Y ya podemos aplicar la fórmula de Herón, que sería semiperímetro por semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. O sea, quedaría 9 por 9 menos 8 por 9 menos 5 por 9 menos 5. Entonces, esto nos quedaría 9 por 9 menos 8 serían 2. 9 menos 5 sería 4. Perdón, 9 menos 8 sería 1, disculpen. Ya voy, es que el cursor se queda pegadito. Aquí está. 9 por 9 menos 8 sería 1, 9 menos 5 serían 4 y 9 menos 5 serían 4 también. Si hacemos toda esa multiplicación, eso nos da la raíz de 144, que es lo mismo que 12. Entonces ahí tenemos ya que el área de todo el sector circular nos da 20,93 y el área de este triangulito sería 12. Al final procedemos, como explicamos, a hacer la resta. 20,93 menos 12, que nos da 8,93. Y ese es el área de ese segmento circular. Ok, vamos a el siguiente ejemplo. Dice, disculpen, nos faltó calcular el perímetro del segmento circular. Para el perímetro, vean que el perímetro ya habíamos dicho que es la suma de bueno, aquí nos piden el perímetro del segmento circular. Ok, el segmento circular es este que teníamos en color gris. Ahí lo que nos piden es el perímetro de ese segmento circular. Entonces, para calcular el perímetro necesitamos la longitud del arco y ya tenemos que la cuerda es 8. Entonces, en realidad, solo la longitud del arco es lo que nos faltaría calcular. La longitud del arco, la fórmula, recuerden, pi por radio por el ángulo central entre 180, o sea, pi es 3,14 por el radio que es 5 por el ángulo que es 96 entre 180 y eso nos da aproximadamente 8,37. El perímetro entonces sería todo ese 8,37 más este 8 que mide la cuerda y nos da un total de 16,37. Muy bien. Entonces, ese es el perímetro de ese segmento circular. Veamos otro ejemplo. Dice que con respecto a la información de esta figura, ahí está la figura, determine el área de la región sombreada. Si de S a T, también es una cuerda, mide 10. ¿Qué podemos hacer en este ejercicio? Bueno,
Primero, la región sombreada, vean que corresponde a la mitad, y ahora no todo, sino la mitad de un segmento circular. Por lo tanto, haremos lo mismo que ya conocemos, sacaremos cuál es el área del segmento circular y luego lo dividimos entre 2. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular el área del triángulo de la misma forma que lo hicimos ahora, por la fórmula de Herón. O sea, primero vamos a calcular el perímetro del triángulo. Vean que algo muy importante es que si de S hasta T, todo esto, mide 10, entonces ya tenemos que el perímetro sería 10 más este radio que es 6, más este otro radio que es 6. Y eso nos da 22. Ese es el perímetro. Y la mitad del 22, o sea, 11, corresponde al semiperímetro, que es lo que necesitamos para la fórmula de Herón. Entonces, la fórmula de Herón quedaría semiperímetro, o sea, 11, por semiperímetro menos A, 11 menos 10, que es 1, semiperímetro menos B, 11 menos 6, que es 5, semiperímetro menos C, que es 11 menos 6, que es 5. Todo esto nos da raíz de 275, que es 5 raíz de 11. Ahí tenemos el área del triángulo, 5,11. Ya conociendo el área del triángulo, ahora nos corresponde sacar la longitud, perdón, el área del sector circular, que el área del sector circular tiene la fórmula pi por radio al cuadrado por el ángulo central. En este caso es 3,14 por 6 al cuadrado por 120 entre 360, que eso nos da 226,08. Ya teniendo esas áreas, tanto el área del sector circular como el área del triángulo, procedemos a restarlas. 226,08 menos 5 raíz de 11 y nos da aproximadamente 209,49. Ese es el área del segmento circular. El área sombreada, recuerden que es la mitad, veanlo acá, la mitad de ese segmento circular que acabamos de encontrar. Por lo tanto, nada más tendríamos que dividir 209,49 entre 2. Y el área sombreada corresponde a 104,74. Entonces ahí tenemos clarito la diferencia de un sector circular, que es esto que acabamos de calcular, a un segmento circular, que es esto que hemos estado haciendo, ¿verdad? Necesitamos de uno para poder encontrar al otro. El sector circular fue esto que hicimos aquí, y luego tuvimos que restarle el triángulo para que, el área del triángulo, perdón, para que nos diera todo el segmento circular. Otra de las figuras circulares es la corona circular. Igual, de la misma forma que las dos anteriores, el dibujo nos deja muy clarito que es una corona circular. Vean qué es lo que está sombreado de gris. Dice que una corona circular es la región del círculo que está limitada por dos circunferencias concéntricas. Algunos la comparan con la forma de un anillo. Y ahí se muestra entonces en la figura muy clarito qué es la corona circular. El área de la corona circular se calcula restando el área de un círculo menor a la del círculo mayor. Así la figura, tenemos que el área del círculo mayor, vean que el círculo mayor es todo esto. Recuerden que ya dijimos al inicio que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Si todo este radio sería R, lo vamos a poner R mayúscula para entender que es el radio
de la circunferencia más grande, nos quedaría pi por radio a la 2. Y el radio más chiquitito es este, que es el que corresponde al radio del círculo más pequeño. También el área del círculo chiquitito, pues igual es pi por r a la 2. Pero si hacemos un poquito de álgebra acá y sacamos a factor común el radio, nos quedaría que el radio, disculpen, si hacemos un poquito de álgebra y sacamos a factor común el pi, nos quedaría que esto sería pi por radio al cuadrado menos radio al cuadrado, donde el área de la corona circular quedaría de esta forma. Pueden entonces simplificarlo y usarlo así, o nada más calculamos el área de la circunferencia mayor, el área de la circunferencia menor y las restamos, como nos quede mejor. Veamos un ejemplo de la corona circular. Dice, determine el área y el perímetro de una corona circular que está formada por dos circunferencias concéntricas, cuyos radios miden 30, obviamente para la mayor, el radio mayor, y 18, el radio menor. Entonces el área quedaría así. Pi por radio mayor, que es 30 al cuadrado, menos radio menor, que es 18 al cuadrado. Esto sería pi por 900 menos 324, y en total esto nos daría 1808,64 aproximadamente el área del sector circular. También es un área, entonces también se da al final con centímetros al cuadrado. Decía el ejercicio que determinara el área y también el perímetro. El perímetro, recuerden que el perímetro siempre es lo del contorno. Si nos devolvemos, vamos a tener que el perímetro de la corona circular corresponde a sumar las longitudes de las circunferencias que la determinan. Entonces necesitamos la longitud de la circunferencia mayor más la longitud de la circunferencia menor. La longitud de la circunferencia se calculaba 2 por pi por radio, o sea, 2 por pi por 30 para la mayor, más 2 por pi por radio pequeño o menor, que es 2 por pi por 18. Eso nos da un total de 60 pi más 36 pi, que es 96 pi el perímetro del sector, perdón, de la corona circular. Entonces ya tenemos tres conceptos muy importantes, que es el concepto del segmento circular, del sector circular, y acabamos de repasar el concepto de corona circular. Vean que cada uno de estos figuras circulares que estamos estudiando, pues tiene sus correspondientes áreas. Entonces hay que tener cuidado si aplico una área o la otra. Al finalizar, yo ahí les hice unas fichas, ahorita se las muestro al final, para que las tengan ahí a mano, por si necesitan, no sé, repasarlas para la prueba, las necesitan imprimir para tenerlas por ahí. Es importante. Y que estén separadas, o más bien identificadas, de manera que en el cuestionario pues nos facilite la resolución del ejercicio. El siguiente concepto que vamos a desarrollar es el del trapecio circular. Un trapecio circular es la porción de una corona circular igual, que está comprendida entre dos radios, que ahí está muy bien identificada con esa área sombreada. Dice que se puede entender como la resta de dos sectores circulares determinados por el mismo ángulo central. Más o menos haremos
como hicimos con la corona circular. Primero sacamos una área de un círculo mayor, luego sacamos una área de un círculo menor y restamos. Aquí haremos lo mismo. Para el trapecio calcularemos un sector circular, por decirlo así, con radio mayor, un sector circular de radio menor, y lo vamos a restar. Veamos el ejemplo. En una fiesta de cumpleaños, al partir el queque, la mamá del festejado corta un pequeño círculo en el centro. Ahí tenemos como nos vamos a imaginar que ese es como el queque del festejado. Luego decide apartar un trozo para compartirlo después con los familiares que no están presentes. Aquí podemos ver el trozo, ¿verdad? Y el trozo que la mamá quiere apartar. Vamos a terminar el área del trozo. Siguiendo la fórmula, dice que el pedazo apartado tiene forma de trapecio circular y que el radio mayor es 13. Lo estamos observando ahí. Mientras que el radio menor es 6. ¿Por qué es 6? Porque vean que 13 es toda esta distancia. Y ya saben, esto es 7. Entonces, si yo a 13 le resto 7, este radio chiquitito o menor me da 6. Y el ángulo central, además, es 30 grados. Entonces, como ya conocemos la medida del radio mayor y el radio menor, ya podemos calcular el área del trapecio. Nos quedaría de esta forma, pi por el ángulo que es 30 entre 360 por radio mayor menos radio menor. Cada uno elevado al cuadrado. Entonces esto sería pi por 30 entre 360 multiplicado por 13 al cuadrado que es 169 menos 6 al cuadrado que es 36, esa resta 133. Y entonces 3,14 entre 12 por 133 nos da 34,80. Tanto tenemos un área de este trapecio circular que correspondió a un pedazo de queque de 34,80 centímetros al cuadrado. Y así calculamos el pedazo apartado por la mamá del festejado, del festejado en este problema que correspondía a como a un queque. ¿Ok? Entonces queda claro vamos a ver, ahí está, que tenemos 4 partes de la circunferencia con sus respectivas fórmulas, ya se me fue la palabra, con sus respectivas fórmulas. Entonces, en este cuadrito, entonces igual, el que vimos en el resumen anterior, en este cuadrito tenemos cada una de esas figuras circulares, tanto el sector circular como la corona circular, el segmento circular y el trapecio circular. Y acá yo les puse cada una de las áreas que necesitamos para estos ejercicios, para que esto ojalá les pueda facilitar, como les dije ahora, la resolución del cuestionario, ¿verdad? Lo que nos queda es repasar cada una de ellas, aprendernos, ok, no apareció, ahí está mejor. El segmento circular no me aparecía, no se cargaba, pero aquí está ya. Cada una de ellas tiene una fórmula particular que debemos identificar y poder separar, porque si no, nos podemos enredar, ¿verdad? Depende cada una
cada una de las que me pongan en el cuestionario. Entonces, como vieron, lo importante es de todo esto es, ojalá, tener separadito cada uno de los conceptos con sus formulitas para que no se nos enrede. Todo tiene que ver con el círculo, todo tiene que ver con la circunferencia como tal. Entonces, acá ojalá que les pueda servir estos cuadritos de fórmulas de resumen que les estoy exponiendo. Con respecto a esta videotutoría, pues bueno, todos esos eran los temas que teníamos para hoy. Hablamos un poquito de la longitud de la circunferencia, de la longitud del arco, del área del círculo como tal, de las figuras circulares, y en cada uno de ellos pues propusimos una serie de problemas y ejercicios de aplicación. Yo les recuerdo, como siempre, que estamos atentos al correo interno. Cualquier duda que tengan de algún ejercicio o alguna evaluación o lo que gusten, alguna nota, pueden escribirnos por medio del correo interno. También tienen el foro de consultas. Ahí también pueden anotar sus dudas y tal vez si algún compañero pues sabe la respuesta les pueda ayudar, o si no, pues yo siempre estoy pendiente de meterme un ratito en la mañana, un ratito en la tarde y un ratito en la noche durante todos los días, de lunes a viernes. Sábado solamente reviso un ratito en la mañana, pero siempre estoy pendiente de que tengan una respuesta pronta. Recuerden que tenemos el siguiente cuestionario. Entonces, ojalá ponerle bonito. Ya vamos por la mitad del camino. Tienen que haber entregado ya el planeamiento. Estamos en la revisión del planeamiento como tal. Ponerles las observaciones. Recuerden que después de que el profesor, el tutor, le hace a usted las recomendaciones y le pone ahí algunas propuestas en el planeamiento, pues usted tiene que revisarlo, volver a corregir, y el día de la exposición oral, ahí vamos a exponer su planeamiento de nuevo, pero con todas esas correcciones y con todas esas observaciones incluidas. Así que a seguir adelante y con mucho gusto siempre estamos para servirles. Saludos. Gracias.